Buenas tardes y bienvenidos todos al séptimo programa del podcast de Betisismo.net, en el que trataremos pues todos los temas candentes de la pretemporada en esta primera mitad de pretemporada que ya ha pasado, y lo haremos acudiendo también al mercado de fichajes, donde hemos adquirido, por así decirlo, un nuevo colaborador. Pepe Tocoro, ¿cómo estás? Muy buena, pues nada, muchas gracias por estar aquí, compañero, un placer. Nada, gracias a ti. Esperemos que sea tu primera aparición de muchas. También está con nosotros José Luis Contreras Navarro, que ha presenciado algunos de los primeros partidos de pretemporada, ha hecho fotos para la web y nos contará sus impresiones ahora en un momentito. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas, Carlos. Pues aquí tomando un respiro para seguir esta semana cargada de pretemporada. Y por último también tenemos a Miguel Verdugo, redactor jefe de la web y uno de nuestros analistas de cabecera. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy buenas, Carlos. Pues con muchas ganas de hablar, porque la verdad que ha sido un verano muy movido y hay muchos temas que tratar. Ha sido un verano movido hasta ahora, pero todavía queda lo mejor. Y empezamos el programa. Está siendo un verano bastante interesante, por supuesto, sobre todo tras los acontecimientos que tuvieron lugar al final de la pasada temporada, con el despido esperado de Víctor Sánchez del Amo, con la despedida inesperada y a toda prisa de Miguel Torrecilla y la llegada de Serra Ferrer, por decirlo de alguna forma, porque ya estaba cuando estaba Miguel Torrecilla, pero la llegada de Serra Ferrer al mando de la dirección deportiva, y su papel ha sido bastante comentado en las redes sociales, tanto por bueno como menos bueno en este quizás segundo tramo de planificación, pero no hay duda de que Serra Ferrer ha metido la directa nada más llegar, ¿verdad? Lo que Serra Ferrer ha insuflado. Inyectado un poco de beticismo al beticismo, esperanza. Creo que te lo digo por los dos partidos que he estado, tanto en Faro en Portugal como el otro día en Lepe. Era un ídolo de masas. Pues allá por donde va, Serra Ferrer, aquí en Sevilla es Dios. Y creo que para el bético una figura como Serra le va a inyectar un poco más de optimismo y de ilusión. Ya, pero al final, era un hombre que llevaba mucho tiempo alejado de decisiones deportivas, ¿no? Y que ya tiene cierta edad y que a lo mejor no, casi seguro era un hombre que no se veía 10 partidos diarios como miembro de una secretaría técnica. Entonces, en ese sentido, yo al menos tenía dudas, ¿no? Pero la verdad es que por ahora ha tirado por el camino más seguro, fichando a jugadores que conocen perfectamente la liga y que además tienen acompañado cierto nivel y por ahora creo que no se le puede criticar demasiado, ¿no? Es decir, yo al menos por ahora me debo comer mis palabras porque Serra ha mostrado un conocimiento del mercado importante y tener las ideas muy claras, ¿no? Lo cual ayuda a mantener esa figura tan importante, ¿no?, que representa para el beticismo. Pero creo que no es Serra el que ha buscado jugadores más. Yo creo que ahí hay un trabajo ya hecho en la Secretaría Técnica. Y la idea principal de este año, ya antes de venir Serra lo dijeron, que iban a traer jugadores contrastados en la liga. Se está cumpliendo. Lo que pasa es que a lo mejor usamos la figura de Serra Ferrer para traer esos fichajes porque, queramos o no, Serra Ferrer es una persona conocida en el mundo del fútbol y con contactos. Bueno, José Luis, yo eso de jugadores de la liga no lo había oído, sí que se dijo, además sí, lo dijo Torrecilla en su día. Además ahora aprovecha para decir casi siempre que el trabajo de Torrecilla sigue vigente. Pero no sé, también el que va a negociar con los jugadores, el que va a convencerlo ya no es Miguel Torrecilla, es Serra Ferrer. Y aunque tú tengas apuntado a un jugador en
el número 1 en la lista no quiere decir que vaya a venir. Al final hay un trabajo de concepción importante que creo que Serra lo está llevando a cabo y que se están trayendo jugadores que no sé si eran primeras opciones, pero desde luego tienen calidad para serlo. Permitidme hacer un inciso. Leí hace poco en Estadio Deportivo que la fórmula que estaba siguiendo Serra Ferrer, aparte de su mano dura, ¿no? Porque Serra Ferrer siempre se ha caracterizado por eso, por la mano dura y por ser un hombre muy estricto y profesional, también por ofrecerle a los clubes con los que negocia unas fórmulas de pago o unas fórmulas de traspaso, digamos, menos beneficiosas para el Betis a largo plazo, pero muy beneficiosas a largo plazo para los otros clubes y muy beneficiosas para el Betis en el corto plazo. Es el caso de Camarasa, cuyo pase se ha comprado el 80%, no el 100%. Es el caso de Cristian Tello, que ha venido por 4 millones de euros, pero teniendo en cuenta que viene por la mitad del pase nada más y con una futura plusvalía que se llevaría al Fútbol Club Barcelona. Y también con una cláusula de rescisión bastante baja, incluso menor que la de Ceballos, pero también hay que tener en cuenta que bueno, que el Betis tampoco puede aspirar a mucho más. Bastante bien se ha movido en el mercado, creo yo, Lorenzo Serra Ferrer en ese sentido. También es verdad que Miguel Torrecilla dejó trabajo hecho, pero ya con el criterio de Serra, pues a lo mejor esa cosa ha cambiado, es algo que no sabemos todavía. También está Alexis Trujillo, que era el encargado de fútbol nacional en la Secretaría Técnica, y me gustaría saber qué piensa Pepe, nuestro nuevo fichaje, por así decirlo, de cómo se ha movido Serra Ferrer y Alexis Trujillo en lo que va de mercado. Bueno, a mí la verdad que la llegada de Serra, todo el mundo recuerda a Serra, digamos, por su etapa de entrenador, que hemos conseguido muchísimos éxitos con él, era un apasionado de esto, de entrenar, del silbato y del chándal, como yo digo. Pero claro, eso tiene unos pros y unos contras. Para mí los pros que tiene es que la conexión, digamos, directo deportivo o Serra con el entrenador es muy estrecha en este caso, porque los dos son entrenadores y aunque quizá los métodos de Serra estén un poco soletos ya en el 2017, entiende lo que un entrenador necesita, qué tipo de perfil, qué jugador necesita para cada situación del juego, para cada zona del campo. Y bueno, eso son puntos a favor. En contra, bueno, quizás fichajes, inversiones, digamos, de futuro, estilo Durmisi, estilo de ligas menores, gente que destaque, dejaremos de verla porque, claro, lo que domina, por lo que se ve, el mercado nacional, y además apuesta por ello porque cree que la adaptación a la liga, que no es cualquiera, la verdad, la liga española, es mucho más rápido por parte de jugadores que ya han jugado, que entienden cómo se desarrolla el juego aquí, que como ya para mí, mi punto de vista, es donde más rápido corre el balón, donde más calidad táctica hay y realmente donde es más complicado destacar. Entonces el perfil es muy concreto y por eso a veces también es un poco más caro, ¿no? Pero la apuesta como ha dicho Miguel antes, de que traemos por el 50% del pase, o has dicho tú, Carlos, es que creo que son las fórmulas que ahora mismo el Betis se puede permitir. Pues si queremos traer jugadores de alto nivel, tenemos que coger esa fórmula. Igual se hizo el año pasado con Sanabria. Si queremos jugadores top, creo que la fórmula es esa. Que a lo mejor a la larga puede salir mal. Sí, que a la larga puede salir bien también. Pero creo que ahora mismo están en una línea que es la óptima, que es la que el Betis se puede permitir. Claro, por ejemplo, el Málaga, perdón, Carlos, el Málaga para traer a Sandro tuvo que aceptar una cláusula muy baja, que sabían que a poquito que el chico lo hiciera bien se iba a ir. Y con Tello, pues el Betis ha tenido que asumir lo mismo. Si quiero tener calidad para esa posición y te quiero a ti, pues tengo que aceptar una cláusula baja. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque al final si el jugador se va por su cláusula es porque ha rendido en el Betis. Y bueno, mejor tener calidad que tener a uno que no sabe el rendimiento que te vaya a dar, que haya ciertas incógnitas. Mejor apostar por valores seguros. Y a colación de esto saco una reflexión. Es de jugadores que ya todos conocemos. Es decir, Tello sabemos lo que es, Guardado sabemos lo que es, Amat. Y hay que esperar, por tanto, a que acabe la liga para jugar a Serra, porque estos jugadores ya sabemos si son buenos o no. Será un poco ventajista decir, oye, Serra se equivocó fichando a Tello. Porque Tello ya sabemos lo que es, lo que puede dar. Y Serra lo ficha bajo ese conocimiento. Luego, si el chico no se adapta a la ciudad, no será culpa del director deportivo. Será porque el entrenador no sabe sacar su jugo o simplemente por motivos personales. Y yo creo que en ciertos fichajes a Serra ya se le puede evaluar.
No sé cómo lo veis vosotros. A ver, se le puede evaluar, perdonadme un momentito, se le puede evaluar en el sentido de lo que hemos dicho antes, ¿no? Valores seguros. Son jugadores que conocen la liga, son jugadores, algunos más jóvenes que otros, pero curtidos en esta liga. Camarasa, sin ir más lejos, ha sido finalista de la Copa del Rey este año. Fedal, que, bueno, mientras estamos hablando, debería estar cerrándose su fichaje y también debería estar cerrándose quizá la salida de Jonas Martán. Podemos valorarlo por eso, porque ha cogido un rumbo muy distinto al de Miguel Torrecilla, muy distinto al de Eduardo Maciá, y bueno, también distinto al de Alexis Trujillo en su momento, pero Alexis Trujillo se enfrentaba a tener que ascender, ¿no? Y a una economía de guerra. Lo que tenemos que ver ya es si esos futbolistas al final dan lo que se pide de ellos, que yo creo que no va a ser tan fácil como si esto fuera, por ejemplo, el Eibar o el Alavés, porque el estilo de juego que quiere implantar Quique Setién no es fácil adaptarse a él, por lo menos en el nivel en el que se mueve el Betis, más o menos, o Las Palmas. Esto no es el Manchester City, no es el Fútbol Club Barcelona, evidentemente. Quique Setién tiene unas ideas muy atractivas de juego y que yo pienso que conectan muy bien con las de José Juan Romero, por ejemplo, ¿no? Por hacer un inciso en ese sentido, y por eso creo que los canteranos que han participado en estos partidos han sido de los más destacados, ¿no? Entonces, valores seguros, sí. Ya veremos la rentabilidad a largo plazo económica y deportiva que dan. Eso evidentemente habrá que juzgarlo ya a final de temporada o de la que viene o cuando se vayan. Pero de momento mi opinión personal es que Serra ha ido a hacer unos fichajes que de momento tienen contento a casi todo el mundo. Sí, bueno, yo también soy de los que piensa que hoy en día, tal y como está el mercado, con los precios que hay, que son algunos prohibitivos, tenemos que dejar de mirar tanto porcentaje, tanta cláusula, cuando al final eso, las cláusulas, los sueldos, lo que cuesta un jugador, eso no juega en el campo, porque se pone la bota del jugador. Y si Cristian Tello lo podemos tener por 4 millones, pues si es el 50% del pase, pues nada, pues aquí está, va a rendir como si hubiésemos comprado 100%. Sí, después la plusvalía será menor o mayor, pero al final los puntos en la liga, que es lo que da el dinero también, están ahí en el campo, ¿no? Que sí, que queda muy bonito decir, vamos a fichar a un tío de la liga holandesa por el 100% del pase, por 2 millones de euros, y después lo vendemos por 30, sí, pero eso sale una vez cada 5 años. Para tener esos jugadores hay que tener un modelo de juego implantado, una cultura en el club de vender jugadores y darle paciencia, cosa que en el Betis últimamente por diversas causas no se ha dado. Y digamos que es que también lo que tenemos enfrente, que compro barato, vendo caro y demás, nos ha hecho bola, y también nos creemos que aquí podemos sacar cada año 3 jugadores que los fichamos barato y los vendemos carísimos, y eso es muy complicado en un club además como el Betis, que tiene muy poca estabilidad, ya no solamente institucional, también en cuanto a juegos. Muchos entrenadores, muchos jugadores, en fin, muy complicado también crear una cultura de un equipo. Que tú le preguntes a una persona, de qué te digo yo, de Girona, ¿cómo juega el Betis? Nadie lo sabe, hasta ahora que viene Setién nadie lo sabía, entonces complicado. Nosotros sí sabemos cómo juega el Alavés, cómo ficha el Eibar, cuál es su política de fichaje, de cantera, lo sabemos de sobra porque son proyectos a largo plazo, aquí nunca hemos tenido uno, la verdad. Eso es verdad, también es verdad que este año, aunque no sea una gran cantidad de dinero, sí se ha ingresado o se espera ingresar dinero por los jugadores que salen, ¿no? El caso, y no voy a hablar obviamente de Dani Ceballos, es un caso que todos conocemos y era obvio que la cláusula se la podía permitir cualquier gran club de Europa, y al final ha sido el Real Madrid. Pero, por ejemplo, pocos esperaban sacar a lo mejor 3 millones de euros por Piccini o 2,5 millones por Petro. Luego el ascenso del Getafe dio la sorpresa de Francisco Portillo y Dani Pacheco, por lo que se ha sacado 2,5 millones. También Bruno se le han sacado 600.000. Jonas Martán también dejará algo de dinero en las arcas. No son grandes ventas, pero sí podrían por lo menos ayudar a paliar lo que vienen a ser los sueldos de los futbolistas. Y ya no hablemos del sueldo de Rubén Castro, que se va a ahorrar el Betis de aquí a diciembre con su cesión a China, que supongo que le dará algo más de margen a Serra Ferrer para reforzar esa posición. No sé si con una cesión o con un traspaso, eso está todavía por verse. Es que hay que tener en cuenta que todos los traspasos han sido previo pago, es decir, que no se ha ido por ahora ningún jugador gratis, que posiblemente sí se acabe yendo, por ejemplo, Digari, Roman Zuzulia, pero por ahora el Betis ha ingresado dinero
dinero por todos y eso también significa un cambio. Además creo que son precios que todos entendemos que son justos, es decir, que no nos sentimos que el Betis haya negociado mal algún traspaso. Es decir, a lo mejor en el de Bruno quizás se podría haber rascado algo más, pero en el resto más o menos están en el precio justo, por así decirlo, ¿no? Sí. Hombre, después de ver lo que ha pagado el Manchester City por Danilo, cualquiera, yo no sé cómo Piscini lo hemos vendido por 3 millones. Lo podemos vender. Sí, pero es que a mí eso es un debate que se oye mucho, que no, es que hay otros clubes que venden por 50 millones. Nosotros no hemos preguntado si el Betis tiene fuerza en una negociación con un club grande para pedir una cláusula. Es que si la cláusula que te digo yo, por ejemplo, un ejemplo, Felipe Gutiérrez tenía 30 millones de cláusula. Felipe Gutiérrez el año pasado hace una buena temporada y viene aquí a negociar, todo el mundo diría en redes sociales y demás. No, pedimos cláusula, además el Betis ahora mismo ni juega Champions, ni juega UEFA y los jugadores juegan donde quieren. Si el jugador aprieta y no hay manera de sacarle la cláusula, se va por menos y ya está. Es que no es tan sencillo como decir, no negocio y ya está. Eso trae muchos problemas. A lo mejor un jugador... Y además el jugador que juega en el Betis no tiene esa fama que se vende solo. Porque, por ejemplo, el Sevilla ha vendido jugadores que tú dices, la ha vendido por la marca Sevilla, no por el jugador. Los años últimos de Sevilla es normal que venda son jugadores con la clasificación que obtiene y los títulos. Claro, pero por ejemplo vender a Colo, que en el Sevilla había demostrado poco o nada, venderlo por 10 millones no es por el rendimiento del jugador, obviamente es por la marca Sevilla. O sea, es que no hay otra. Y el Betis, o sea, por ejemplo, Bruno no es peor central que Colo, pero el Betis no puede pedir 10 millones por Bruno, porque ese equipo coge y se va a buscar a otro. En el Sevilla lo que pasa es que dicen, coño, si la ha fichado a Monchi, algo tendrá, a lo mejor no se ha adaptado. Pero el Betis dice, bueno, Bruno es esto, no es que algo tendrá, sino es lo que se ha visto en el Betis. Entonces esa es la diferencia, que el Betis hasta que no crezca no va a poder pedir mucho más, porque si no los entrenadores se van a fiar de otras opciones que sean pues más baratas o simplemente la consideren un precio más justo. Un ejemplo de lo que comentáis, también en Estadio Deportivo leí el otro día que bueno, que Durmisi despierta interés en algunos clubes de Europa, es evidente. Es un carrilero izquierdo muy incisivo, con mucha proyección ofensiva, es bastante interesante, ya lo vimos el año pasado incluso a pesar del mal rendimiento general del equipo. Su cláusula es de 20 millones y según la información recogida por los compañeros de estadio, el Betis no aceptaría menos de 14. O sea, están incluso dispuestos a venderlo por 6 millones menos de la cláusula. Porque el Betis, es lo que estamos comentando, el Betis no tiene un margen a lo mejor económico como para decir, bueno, pues si se lo quieren llevar van a tener que pagar la cláusula porque no tengo necesidad económica. El Betis la tiene, 14 millones de euros pueden venir muy bien, quizá para traer otra joven promesa escandinava por la banda izquierda, pero visto el mercado por el que se está moviendo Serra Ferrer, parece poco probable. Quedan por reforzar además la delantera, o por lo menos momentáneamente hasta que vuelva Rubén y se recupere Sanabria. Queda por reforzar también un poco el centro del campo y quizás apuntarlo en la defensa. Si no se va, aunque no sé si Mandy se irá finalmente. Lo que me resulta llamativo es que se haya paralizado la negociación con el Villarreal para devolver a Nahuel, que es de los que más minutos atesora con Quique Setién esta pretemporada. Nahuel tiene pinta de que se va a quedar este año, va a cumplir la cesión en el Betis. Le está dando minutos con los menos habituales, pero a su vez yo pienso que está cumpliendo en estos partidos, ha cumplido. Y creo que va a tener su oportunidad en el Betis al final. No sé, yo vi la pretemporada pasada, creo que el nivel de Nahuel fue muy superior y aún así mira el campeonato que se marcó. Es verdad que tuvo pocas oportunidades, pero en las pocas que tuvo no demostró probablemente la actitud adecuada o el hambre adecuado, mejor dicho. O falta de ritmo. O falta de ritmo, pero bueno, muchas veces el rostro de un jugador te dice mucho. Igual que, por ejemplo, Mandy, yo confío plenamente en Mandy, pero desde luego no se le ve el mismo rostro que cuando jugaba en Francia. Se le ve menos motivado, que eso son cosas que el entrenador tiene, en las que tiene incidencia, pero es verdad que creo que hay que recuperar ese hambre en la mirada, ¿no?, que Nahuel tenía y que Mandy tenía, porque creo que son jugadores muy válidos. Es decir, Nahuel no se le puede dudar las cualidades que tiene, pero desde luego no la ha mostrado todavía en un partido oficial en el Real Betis. Mandy también confía en el Setién, que al final ha paralizado su salida.
por lo visto se va a tener hueco en la plantilla, no va a salir del equipo. A mí, personalmente, con Nahuel, un poco en la línea de lo que dice Miguel, es que también los jugadores son personas y cuando un chaval por H por B no tiene continuidad y, digamos, los partidos que va saliendo tiene 10 minutos, ansiedad por demostrar en 10 minutos, un poco complicado de llevar también. Después, contra el Barça, todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Que un partido bastante serio del Betis, en una jugada, una decisión muy mala, en una zona del campo donde no tenía que haber optaba por el regate, la pierde, acaba en el empate del Barça. Además, eso es una losa que en el Villamarín pesa muchísimo. Todos sabemos que cuando un jugador se le echa la cruz en la grada es muy, muy complicado que le dé la vuelta a la situación. De todas formas, se le ve, yo el otro día, lo que dice Miguel también, la cara de los jugadores. Mandy venía aquí siendo un líder en su equipo. Las primeras jornadas se le veía que tenía una personalidad para ser líder, para mandar, para ser el que destaque atrás junto a Pesela, y ahora mismo se le ve pequeño, yo lo que veo. Tiene unas condiciones para ser central, para jugar a lo que quiere Setién, pero ahora mismo se le ve pequeño y si los jugadores no se lo creen es difícil que jueguen bien, pero además con Setién es necesario que se lo crean el doble. Mira, Pepe, porque por ejemplo, tiene menos cualidades sí. tiene más cualidades que Tosca para sacar el balón. Es decir, un jugador que se le ha visto ser muy seguro con balón, y los primeros amistosos a Tosca se le ha visto infinitamente más seguro con el esférico que a Mandy. Es decir, creo que Mandy tiene un problema de autoestima, que le está costando creerse lo que puede llegar a ser, porque condiciones tiene de sobra. Y bueno, me parece muy positivo que Setién confíe y que por tanto Setién confíe en recuperar el ánimo del chico, porque yo estoy completamente seguro que es un aspecto anímico. Y la verdad que me agrada leer las noticias de que Setién en principio cuenta con él, porque a día de hoy en el Betis hay centrales peores que él en cuanto a potencial. Es cierto que a rendimiento en los primeros amistosos se ha visto como Tosca a día de hoy asegura mejor rendimiento, y Tosca es lo que es. Yo estoy convencido de que Mandy tiene cualidades para encajar en el modelo de juego de Setién. Es cuestión ya de Setién de poder sacarlas a flote y de que aporten al equipo. Pesela para mí ha sido quizá el mejor central de la pasada temporada y de momento también está siendo el mejor en esta pretemporada. Ha jugado junto a Tosca, que también ha alternado en el lateral izquierdo. José Carlos también ha tenido sus momentos, Amat, por supuesto. Yo creo que tenemos una base atrás, por lo menos una base, a falta a lo mejor de algún detalle, para poder trabajar esa salida de balón desde atrás. Por supuesto, en estos primeros partidos de pretemporada, de los que hablaremos a continuación, hemos visto bastantes errores que han costado goles al Betis, ¿no? El 1-0 del Benfica, también con la balompédica linense, en Arcos, por supuesto. Son errores, detalles que se tendrán que trabajar para evitarlos una vez empiece la liga. Pero yo no dudo de que Mandy encajaría en el modelo de Setién en condiciones normales, en condiciones de motivación normales, en condiciones de concentración normales y demás. Ya depende del entrenador. Por ir finiquitando quizás esta sección, sí me gustaría que cada uno me hiciese una valoración general. ¿Quién puede ser el fichaje que ha hecho Serra Ferrer que nos va a sorprender o que va a encajar mejor en los planes de Setién, a falta, por supuesto, de los que tengan que venir? ¿Y quién creéis de los jugadores que todavía no han salido, no el que debe salir, sino el que creéis que está en la rampa de salida y quizá debería quedarse? Yo pienso que un jugador que se va a adaptar muy bien al esquema de Quique Setién va a ser Camarasa. Camarasa tiene calidad, tiene potencial y creo que se va a adaptar muy bien. Y sobre todo Guardado, que viene a ser el Roque Mesa de Las Palmas para Quique Setién. Y jugadores que van a salir, vamos, queremos que... Está claro que Zozulia, por mucho que le haga minutos, pero es normal que tú le des minutos, pero no, si quieres salir tú tienes que ponerlo en el escaparate, si no te lo vas a volver a comer con papa. Y el caso de Igar, que sigue lesionado por lo visto, no ha entrenado ni nada, y ese jugador creo que la única salida va a ser rescindirle el contrato y adiós muy buena. Por lo demás, jugadores que creo que José Carlos va a salir cedido
Se habla del Cádiz, que el Cádiz lo quiere, y bueno, que sería una buena opción para José Carlos salir a un equipo de segunda y que se forje un poquito más. Y por lo demás creo que no va a haber más salidas así llamativas, aparte de la de Jonas, que está a camino de Francia para firmar con el Estrasburgo. Yo creo que a nivel visual Guardado va a ser el jugador que más va a impactar. Sí es cierto que Guardado, conociendo la afición del Villamarín, el día que no tenga su tarde o que el día que el Betis no sepa dominar el centro del campo, le van a llover críticas por eso de que no es un jugador que se hincha a correr, que muchas veces el Villamarín, no sé, se piensa que por correr más se defiende mejor y no es así. Pero creo que eso va a ser un jugador que visualmente va a impactar mucho. Tello, tengo plena confianza en él, creo que debe dar un paso al frente, ¿no? Y ser líder en este equipo. Y luego la salida que parece que iba a ser y que me quedaría sería con el que he comentado antes, con Mandy. Yo en Jonas sí que confiaba, creo que es un jugador con bastante potencial, pero bueno, sí que encaja menos en el ideario de Quique Setién, ¿no? Porque es un centrocampista que corre más hacia adelante que hacia atrás para pedir apoyos, y en los amistosos, por ejemplo, lo vimos, que jugó muy bien, pero es un jugador que tiró más del marque hacia el área que el propio delantero, ¿no? Entonces eso con Setién casa poquito, y bueno, una pena que se vaya porque yo confiaba plenamente en él, pero sí es cierto que lo iba a tener bastante difícil con el nuevo entrenador. Yo bastante en la línea de Miguel. A mí la verdad que el fichaje de Guardado me parece que va anillo al dedo a lo que quiere Setién. Un jugador que de 5 va a jugar 2 toques, va a cerrar siempre triángulo, va a ser siempre apoyo, se va a perfilar y va a jugar hacia adelante cuando tenga línea de pase. O sea, para mí, en cuanto a entendimiento de juego y a volumen de juego, cuántas veces participa, es un fichaje que me parece muy, muy acertado. Además viene con el consentimiento, no sé cómo explicar, con el convencimiento de que Setién le llamó y sabía lo que quería de él, le convenció de que el número 5 era para él, y bueno, a mí es un fichaje que me atrae muchísimo. Después, por otro lado, yo estoy convencido de que si Cristian Tello quiere ser futbolista, y me explico, si Cristian Tello quiere ser algo importante y se toma en serio este año, nos va a dar muchísimas cifras y muchísimo juego, porque con el fútbol de Setién vamos a tender a circular por dentro bastante, a tener superioridad por dentro. Llegará un momento que conseguiremos entregar el balón al extremo en situación de 1 contra 1 en ventaja, y ahí Cristian Tello encarando, sabemos lo que es un animal, o sea, él se va seguro, entonces pues estoy seguro de que va a salir muy bien. Y en cuanto a salidas, pues bueno, yo a principio de verano, cuando ya se oficializó Setién, me sobraban muchos nombres por la idea y por la adaptación que podían tener muchos jugadores. Y Jonas Martín era uno de ellos, porque quizás en un equipo que tienda un poquito más a transitar y a correr y a, digamos, acciones más impulsivas, menos de decisión y de pensar, es un jugador bastante válido, porque llega bien, se descuelga, pero en un fútbol donde se tiene que es muy posicional, que tienes que a veces que vas a recibir, tienes que limpiar una zona aunque no participes, jugadores que dominan, son bastante buenos técnicamente, pero tácticamente no tienen esa comprensión, restan bastante. Entonces pues bueno, estaba claro que iba a salir. En el tema de Cristian Tello, añadir que es un jugador que con Guardado se debe ver muy potenciado, porque Guardado tiene un cambio de orientación absolutamente bárbaro, y eso le va a dar a Cristian Tello lo que comentaba, mucho 1 contra 1, en el que él es un jugador con muchísimas posibilidades. Y yo creo que eso, que Durmis y Tello se deben ver muy, muy, muy beneficiados de la llegada de Andrés Guardado, porque es un jugador que tiene un guante en el pie y que acaba los partidos con 6 cambios de orientación, que encuentra la ventaja y el equipo está en disposición de aprovecharla. Que básicamente lo que el Betis intentó con Rubén Pardo, pero que solo le pudo ofrecer en muy poquitas ocasiones. Sí, además Miguel, tú que más o menos esto también lo habrás pensado seguro, estando Durmis, o sea, con Setién, estando Durmis y tan abierto, o sea, Cristian Tello no va a recibir 1 contra 1, pero no va a recibir en la cal. O sea, no me lo imagino, porque se van a pisar los dos. Entonces, entre lateral y central. Exactamente. Entonces, como no veo a Durmis y por dentro tampoco, creo que va a recibir muchas veces Tello
no abierto a banda completo, pero sí 1 contra 1, y ahí en cuanto salga por dentro va a tener opción de disparo de pase seguro. Entonces Claro, ahí es es un donde digo jugador yo que ese disparo cruzado se lo maneja muy muy bien, y yo creo que Exactamente, en principio- por eso digo lo de las cifras. sí, Bueno, cerrado ya el capítulo de fichajes, vamos a hablar in situ de la pelota, del fútbol, de Quique Setién. Cuatro partidos de pretemporada hasta este momento, dos derrotas, un empate y una victoria. Es lo que ha cosechado el plantel de Quique Setién en este primer tramo de pretemporada. Todavía quedan varios enfrentamientos en los que el Betis calibrará su adaptación al nuevo estilo del entrenador, al nuevo modelo de juego, y lo harán también, por supuesto, los nuevos fichajes que vengan y los que han tenido menos minutos. Sin embargo, pese a ser pretemporada y ser casi todos conscientes de que es un periodo de adaptación, es un periodo de pruebas, de que no hay nada definitivo y que todavía queda bastante para que empiece la competición, en las redes sociales sí se ha palpado bastante el descontento de la afición. Bueno, pues con el primer tropiezo en casa de la Balompédica linense y con el empate en casa del Arcos. La derrota ante el Benfica, bueno, se podía esperar quizá más, pero el equipo tampoco terminó de enamorar, aunque Quique Setién se queda con el juego de ese día. Y bueno, la victoria con gol de Nahuel ante Vitoria de Setúbal. Vitoria de Setúbal, perdón, es verdad. Y bueno, todavía quedan muchos partidos. Yo quisiera, antes de empezar a hablar sobre Quique Setién en sí mismo, ¿qué valoración hacéis de estos primeros partidos? Bueno, yo creo que lo que ha hecho Quique es probar a todos, ver, o sea, conocer las posibilidades que tiene el Betis, ¿no? No quedarse simplemente con la opinión de Cezulia de la temporada pasada, sino ver qué es capaz de ofrecer, qué es capaz de ofrecer Nahuel. Y yo creo que no es casualidad que los jugadores que más minutos han tenido son los jugadores con los que más dudas parecía que Quique iba a tener, ¿no? Entonces yo creo que le ha dado una oportunidad y que a partir de ahora se va a centrar en construir y no tanto en conocer, Yo creo descartar. que los partidos a partir del miércoles se va a ver una base más del equipo titular que va a sacar Setién durante la temporada. Yo creo que ya va a dejar tantas pruebas. Cabe que del filial solamente ya nada más que se ha quedado Junior, Francis y Narváez y Aitor. Y yo creo que Narváez y Junior tienen bien asegurada la permanencia en el equipo. Y va a dejarse de pruebas y va como ha dicho Miguel, a construir más lo que va a ser el Betis de esta temporada. De hecho, José Luis, teniendo, sobre el nombre de Junior, decir que, leyendo muy entre líneas, Quique dijo el otro día que viajaban 3 canteranos y entre ellos no contaba Junior. No sé si ya lo considera miembro del primer equipo, pero mencionó jugadores de la cantera y no mencionó a Junior, como si ya lo contara como jugador del primer equipo. Por lo que yo he visto en estos 2 partidos y demás, tanto cuando creo que Junior y Narváez se consideran más ya jugadores de los mismos técnicos, los consideran más jugadores ya del primer equipo que de la cantera. Yo creo que el Betis Deportivo, como nombre que estrenamos este año de nuevo, creo que no van a ver jugar ni a Junior ni a Narváez. Sí, bueno, en cuanto a los partidos, para mí destacar, digamos, en plan buenas actuaciones. A mí me gustó contra el Benfica, la verdad, un rival de entidad que yo empecé, desde mi punto de vista, a ver lo que Setién quiere por momentos. Quizás los otros 3 partidos, fueron un poco más cortos de nivel en cuanto a juego, pero también es más complicado, y no una excusa ni una justificación, pero es más complicado llevar a cabo la idea contra rivales que deciden replegarse casi en su área, porque digamos que esto lleva mucho tiempo, es cuestión de entrenamiento, de convencer al jugador y todavía digamos que el Betis no tiene profundidad en 3/4 como para hacerle tantas ocasiones a un equipo, aunque sea de tercera, que no es justificable perder ni empatar, pero que tiene que ir un poquito más allá de 2 amistosos malos.
Y a mí realmente lo que más me gusta de lo que he visto en pretemporada, más allá de aspectos tácticos y demás, por ejemplo, el partido contra el Benfica, yo ver a los jugadores por primera vez, jugadores del Betis en mucho tiempo, creerse a lo que juegan y ya no disfrutar, pero sentirse superiores. Estamos hablando de un Benfica, sí es pretemporada, quizá con su equipo B, pero yo ya veía a ciertos jugadores que estaban creyendo la idea, que van empezando a entender las cosas y que digamos que algunos disfrutan, algunos se ven importantes, ven que juegan una cosa que les viene bien, como el caso de Joaquín, por ejemplo, que ya no tiene que correr tanto desde que roba el balón hasta que llega a zona donde le hace daño, o jugadores, digamos, extremos que participan más en el juego. Entonces, pues a mí ese aspecto, que es más psicológico que táctico o demás, me gusta mucho de cómo está convenciendo tanto Quique como Eder a los jugadores. Además, yo creo que hay cierta evolución en los amistosos, ¿no? Sin entrar a evaluar los resultados. Yo en el primer amistoso vi mucho tocar por tocar, en el sentido de que el jugador, a Setién le gusta fútbol de toque, pues vamos a tocarla mucho. Y ya conforme va avanzando la pretemporada, los jugadores están tocando ya con más sentido. Que ya te digo, los resultados no son excelsos, pero yo me quedo con eso, ¿no? Con que poco a poco van asimilando esa idea y que saben que Setién no es solo tocar por tocar, sino que hay una finalidad en esa intención. Yo soy más partidario de lo que dijo el otro día Setién en rueda de prensa. Creo que en pretemporada los resultados no son tan importantes como coger la forma y captar la idea de juego. Tenemos el ejemplo, como que lo hemos hablado por vía interna, el caso del Betis del 2005, que no hizo una gran pretemporada y ya sabemos toda la temporada que hizo. Fuimos campeones del Rey, de la Copa del Rey y nos metimos en Champions. Yo firmaba una pretemporada igual y una temporada igual. Pienso que ahora lo importante de la pretemporada es coger los sistemas de juego del entrenador y que en los resultados. Y por ejemplo el partido del Benfica, la primera parte contra el Benfica, creo que se vio lo que de verdad Quique Setién quiere de este equipo. Un toque y profundidad por las bandas. Porque la jugada del gol, creo que fue una jugada típica de goles que yo he visto este año en Las Palmas. En 4 toques te plantas en el área y metes un gol. También recordar que la pretemporada de la 2008-2009 fue muy exitosa. Fue una pretemporada en la que se ganaron casi todos los partidos y aquel equipo terminó descendiendo. Las pretemporadas no marcan el camino, eso es un hecho. O sea, al Bético no le estamos intentando decir que perder no pasa nada. Ganar siempre es importante. El año pasado se ganó casi toda la pretemporada. Exactamente, pero una pretemporada está muy enfocada a lo que dicen Pepe, Miguel y José Luis, asimilar conceptos para ensayar, por supuesto, esos conceptos, porque recordemos, el fútbol de Quique Setién no es fácil, es bastante complejo, más con las herramientas de las que dispone. Entonces, lo que yo sí he visto es lo que comentaba Pepe, que hay jugadores que están asimilando el asunto, están asimilando las ideas, en algunos momentos lo disfrutan. El detalle que falta, creo yo, es en la faceta ofensiva, porque el Betis no tiene esa profundidad que comentábamos. Y bueno, yo creo que es cuestión de que eso se trabaje en los entrenamientos, que para algo está, que se ensaye en los próximos amistosos de pretemporada, que para eso están también. Y yo creo que el Betis acabará metiendo goles. Evidentemente no va a ser todo tocar el balón atrás y de un lado para el otro del campo, que no es tocar por tocar. Exactamente. 2 apuntes, porque a mí sensación también que me da es que aunque la pretemporada de Setién sea diferente al resto, porque sus métodos de entrenamiento incluyen mucho balón, las cargas son más orientadas también, digamos, a la transferencia al juego, todos los ejercicios tienen, digamos, un parecido a lo que se juega en el campo, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el estilo que la idea que quiere tener Setién requiere de muchísimo esfuerzo sin balón,
corto y muy intenso, ¿me explico? O sea, si todo el mundo está estático, no hay profundidad, no hay pase, no hay hombre libre, seguro, pero también es muy necesario que muchos jugadores se desplacen, hagan un desmarque, movilicen a un rival, digamos, en un sprint corto y demás. Y quiera o no, son pretemporadas, cuando tú no estás participando, pero no tienes el balón y tienes que hacer, digamos, un desplazamiento en corto y te cansa y demás, eso el jugador también se nota. En pretemporada llegan los jugadores a 3/4 de campo, es que llegan fundidos, o sea, les nota muchísimo. El caso de Nahuel yo se lo noto, a Fabián porque viene recibido de muy atrás y tiene bastante recorrido. Entonces digamos que eso también se irá ganando poco a poco, cuando las cargas de trabajo sean más livianas y sean más, digamos, se entrenen más aspectos tácticos y menos cosas más físicas, pues digamos que el equipo mejorará. Y por otro lado también, el otro apunte que quería hacer hincapié es que la idea de Setién, digamos que en crecimiento es muy exponencial, y me explico. Todo lo que consiga el Betis atacar bien, o sea, digamos, circular más cerca del área contraria, mejor va a defender. Entonces, si ahora mismo de 0/10 estamos atacando un 3, por poner una nota, baremo, vamos a defender, pues digamos, con un 3, porque nos vamos a perder en una zona donde podamos presionar bien tras pérdidas, nos vamos a perder en una zona donde el rival esté encerrado, no vamos a desordenar al rival cuando estemos atacando, entonces digamos que va a ser más complicado defender. Poco a poco, cuando vayamos atacando mejor, defenderemos mejor, la salida de balón será más limpia, presionaremos mejor, en fin, cosas de pretemporada. Pero eso la gente lo tiene que entender, que esto requiere paciencia. Yo sé que al Bético pedirle paciencia hoy en día es bastante complicado. Yo soy el primero que quiero ganar todos los partidos, pero las cosas tienen su tiempo. No, por supuesto, implantar un sello es muy difícil. Y no estoy diciendo que a lo mejor equipos como Osasuna o Eibar tengan una filosofía de juego más fácil, ¿no? Son equipos que tienen su filosofía implantada y se le pide al que venga que más o menos la respete, ¿no? El Betis no tiene ningún sello implantado, no lo tiene en las escalafones inferiores, no lo tiene en el primer equipo. Lo más cerca que estuvo el Betis de conseguirlo fue con Pepe Mel, y Pepe Mel cambió sus conceptos de repente y todo también cambió en aquel momento, ¿no? Eran otras circunstancias. Quique Setién no va a echarse para atrás tan fácilmente. Él ya lo ha advertido, él ha dicho que él no renunciará a su idea, aunque perdamos por 1-0 y con un error a un pase atrás. Así que el Bético, de a pie, debe tener, si quiere que no empezar la pretemporada, no quiere empezar la temporada enfadado e iracundo, debe tener un poco de fe. No es que la tengamos nosotros, yo soy quizás de los 4 el que menos fe tiene en este club, a todos los niveles, pero sí es cierto que no se puede destruir un castillo cuando acaba de ponerse la primera piedra, ¿no? Que además, Carlos, hay que tener en cuenta que en los primeros amistosos, es decir, Adán y Dani Jiménez no jugaron hasta el tercer amistoso. Es decir, que también para poder jugar tendrán que jugar los jugadores que realmente van a jugar, ¿no? Y eso van a empezar a hacerlo ahora. Que las alineaciones de Setién han sido muy aleatorias, por así decirlo. Entonces sacar conclusiones me parece muy, muy ventajista. Yo sí considero que los resultados son importantes, no porque yo lo piense, pero sí que el Betis lo necesita. Es decir, me voy a la temporada pasada, la pretemporada con Poyet, que la empezó muy bien y no acabó tan bien, la gente ya acabó un poco mosqueada y al final se acabó pitando en la jornada 2. Yo creo que la pretemporada tuvo algo que ver, es decir, los últimos resultados frente, si no recuerdo mal, Red Bull Salzburgo, me parece, Sporting de Lisboa. Bueno, sí, esos últimos resultados, la gente acabó enfadada un poco. El muy mal partido frente al Barcelona ya fue definitivo para pitar al equipo. Por tanto, yo si tengo que elegir, prefiero que el Betis llegue con buenas sensaciones y con victoria, sobre todo para no ver a mi equipo, a mi afición, perdón, haciendo el ridículo otra vez, pitando en la jornada 2. Ya te digo, yo soy el que le voy a dar todo el tiempo del mundo a Setién en pretemporada, pero sí que creo que sería bueno que Setién ganara para que no se vea esa lamentable imagen que yo personalmente me avergüenzo bastante. Sí, por supuesto, contar con la afición en contra desde la jornada 2, la primera en casa, también es un factor a tener en cuenta. O sea, el fútbol es un deporte en el que juegan millonarios en calzonas, como diría mi padre, pero son personas humanas, ¿no? Y son muy jóvenes, tienen una presión muy grande, y si desde la jornada 2 quizás, aunque luego Poyet no, creo que no es santo de devoción de ninguno de nosotros, pero sí es verdad que se encontró de frente con un factor muy fuerte que es el Villamarín, ¿no? Y se lo encontró en contra. Y eso no... Vaya bien o mal el equipo, lo haga bien o mal el entrenador,
eso es un factor añadido. O sea, todo lo que sea grave en el Betis, eso lo agrava aún más. Porque hablo de modelo de juego y de estilos de juego y demás, ¿no? Y de resultados. Entonces, yo creo que la afición a Setién debe darle cierto margen. Más aún teniendo en cuenta el calendario que se presenta y del que hablaremos después. Pero con respecto a lo de los pitos del año pasado, eso fue, sí, creo que se instauró una moda, la moda del inconformismo en el Betis, porque yo creo que tú haces una pretemporada y es normal el primer partido que si juegas en el Camp Nou, que el equipo tampoco creo que fue para pitarle en el segundo partido. Y que, José Luis, que en el campo del Betis este año se ha pitado cada uno de los pases atrás y ahora llega Setién. Es decir, que la apuesta que hace el Betis es arriesgada en el sentido de que a ver si el Villamarín está preparado para Setién. Porque ya te digo, esta temporada, aunque hayan sido pases atrás con sentido, el Villamarín ha pitado todo. Y si alguien me lleva la contraria, estaré encantado de que me adjunte vídeo. Porque es que yo personalmente he escuchado pito en todos los pases atrás. Y con Setién se van a dar pases atrás. Algunos con más sentido y otros con menos. Pero se van a dar pases atrás. Y el Villamarín debe entender que eso es algo que forma parte del fútbol, que no siempre se debe pasar hacia adelante. Pues menos mal que no es Serra Ferrer el entrenador, porque el jugador de Serra Ferrer eran balones atrás y después salir a la contra. Rescato una frase que decía Carlos antes cuando hablábamos de fichaje, que el Betis no es el Eibar, y de luego que no lo es, con todo el respeto al Eibar, porque la presión que te un jugador en el campo del Betis no es lo mismo, y no es lo mismo que te pite Ipurrúa que te pite el Villamarín. Hablaba de Y yo, por estructura y ejemplo, filosofía de club más que Claro, hacía una comparación. sí, por eso. Y también, o sea, también coincide con esto. Yo me acuerdo cuando entrevisté a Nacho, el lateral izquierdo, que estuvo en el Betis tantos años, que él me lo decía, dice que aquí llegan jugadores que han jugado en muchos clubes importantes, y le ha pitado al Villamarín y le hemos visto cara de susto, o sea, que se le viene la tierra encima. Y me decía que, dice, hay jugadores que se le debe recordar dónde se han metido, porque cuando el Villamarín pita, las piernas tiemblan. Bueno, pues sí me gustaría, antes de terminar con Quique Setién y hablar brevemente del calendario de Liga, ¿qué creéis que en materia de fichajes, ¿no? Quizá, ¿qué le falta a Quique Setién? ¿Le falta un central? ¿Le falta un extremo? ¿Un delantero? Yo, a mi punto de vista, creo que falta un extremo derecho, bastante urgente, la verdad, porque yo no veo a Joaquín desempeñando el rol de extremo derecho actual, porque, bueno, lo veo ya un rol más interior y tampoco creo que tenga el desborde de hace años, y además creo que no se adapta tan mal a jugar por dentro porque entiende bien cómo colocarse, dónde pedirla, dónde ir a pedirla. Entonces yo creo que ahí Setién puede hacer un buen trabajo con Joaquín, por lo menos no como un rol principal, pero bueno, teniéndolo, digamos, de fondo armario me parece bastante correcto. Un extremo derecho y bueno, y sobre todo si tenemos que poner el número a las camisetas, o un número 8, o sea, un sustituto de Ceballos, pero no un sustituto de Ceballos por perfil, porque el Betis no se puede permitir un sustituto de Ceballos porque vale 50 millones de euros, básicamente. Me refiero a un jugador que te recibe... ¿Julio, quizá? ¿Julio Gracia o Justo? Sí, del perfil, pero Julio hay que darle su tiempo porque acaba de subir del juvenil. A mí es un chaval que me encanta, lo mismo que César de la O, me encanta, pero en cantera yo soy partidario de que las cosas vayan a fuego lento porque tienen que tener una formación los chavales. Vamos, se le vio al propio Ceballos que se ha ido del Betis teniendo unos errores tácticos brutales, solamente que él era la solución porque era un privilegiado técnico, era un mago, pero bueno. Me refiero que necesitamos un perfil del clásico jugador que cuando la tenga guardado reciba el entre líneas, se gire y o bien uno contra uno con desborde por dentro o un pase entre líneas sea la solución en tres cuartos, que ese perfil ahora mismo no lo tenemos. Camarasa llega muy bien, en mi opinión, llega muy bien, bastante fuerte físicamente para presionar cuando perdamos el balón, te da bastante empaque en el mediocampo, pero yo no lo veo con ese perfil de calidad, digamos, del que aporta la magia en tres cuartos, que por decirlo de alguna forma, ¿no? Perfil de la liga, un Enrechola, un Jonathan Viera salvando la distancia económica, pues ese perfil me refiero. Yo creo que los fichajes que más sobre todo un delantero para suplir la baja de Rubén,
y porque el central, que la defensa creo que está bien cubierta, y otro jugador que sea un organizador. Aunque creo que al Betis le hace falta un centrocampista defensivo. Se habla de Javi García, ¿no? Se habló en su día de Marco Llorente. Creo que es un futbolista de ese tipo lo que de verdad le hace falta al Betis. Hace mucho, creo que desde Irinei, no, porque yo después con Ndiaye y con Petros no he visto ese futbolista que de verdad le hace falta al equipo. De hecho, los 3 últimos mediocentros defensivos que tuvo el Betis, por así decirlo, puros, los tuvo en el mismo año. Irinei, Rubén Pérez y Cañas. Después ha tenido cosas intermedias, como son Petros y Ndiaye, pero mediocentro defensivo puro, los últimos los tuvo los 3 seguidos. Y creo que, si no recuerdo mal, se fueron los 3 casi a la misma vez, o en 2 años se fueron los 3. Y se fueron ya los 2, me parece. Yo creo que sí hace falta un refuerzo. Setién ya ha dejado claro que él va a jugar con Guardado como hombre más retrasado, y que él no quiere lo que estamos habituados a ver, ¿no? Ese típico mediocentro defensivo alto, corpulento. Él no apuesta por eso. Pero creo que tener ese rol en plantilla, un jugador específico para ciertos partidos, para ciertos momentos, sí que es necesario, que el Betis a día de hoy no lo tiene, porque Darko Brasanac no lo es, y Camarasa tampoco, es otro perfil de jugador. Y creo que sí hay que invertir mucho y bien en un jugador con duende, ¿no? Como decía Pepe, un jugador que te dé creatividad, ¿no? Que te genere ventajas con el balón y que se pueda asociar bien. Luego el extremo lo veo más necesario que el delantero. El delantero creo que cualquier cosa a mí al menos me valdría, porque confío en la temporada que pueden hacer Sergio León y Sanabria, pese a que yo soy mucho menos optimista con Sergio León que la mayoría, por lo que percibo. Pero bueno, tengo cierta confianza en ellos dos. Y el extremo sí me parece muy prioritario, porque falta un jugador. Y bueno, si sale Nahuel también haría una inversión importante, ¿no? en otro extremo, porque para Setién son muy importantes. Y bueno, ahora mismo el Betis tiene a 2 de los que me fiaría, son Joaquín y Tello, y Joaquín ya tiene, como decía Pepe, cierta edad y cierta tendencia además a irse al centro. 36 años, ni más ni menos, tiene Joaquín. Pero bueno, yo creo que todavía le queda algo de gasolina. Evidentemente no al nivel de antaño, pero creo que puede aportar esta temporada. ¿Decías, José Luis? Que 36 años, y los partidos de pretemporada se le ve que está fino más que ninguno, porque sí, parece que está en mejor forma física que algunos de los jóvenes, sí, ¿no? sí. Pero bueno, también es verdad que a lo mejor llega peor a final de temporada que ellos. Bueno, hemos hablado de fichaje, hemos hablado de un nuevo entrenador. Creo que es el momento de ver qué es lo que le espera al Real Betis Balompié en la temporada 2017-2018. Fin de semana del 19-20 de agosto de 2017, Fútbol Club Barcelona, Real Betis Balompié en el Camp Nou. Ese será el primer desafío del nuevo Betis de Setién. Igual que el año pasado, es el mismo escenario donde se estrenó Poyet, donde recibió un severo correctivo, un 6-2. Y bueno, no ha gustado mucho este estreno, además de que el inicio es fuerte, ¿no? Después recibimos al Celta en casa, visitamos al Villarreal, recibimos al Deportivo de La Coruña y visitamos al Real Madrid. En las 5 primeras jornadas es un Tourmalet temprano, ¿no creéis? Sí, con el inicio, como diría Joaquín, es molto difícil. No, yo sobre todo no me gusta empezar con un calendario tan fuerte, sobre todo por cómo está la situación social en el Betis, lo que comentaba antes, que ganarse al público me parece muy importante para el devenir de la temporada. Y bueno, muchas veces los equipos que empiezan bien, al final, aunque decaigan un poco, se acaban manteniendo en una línea buena. Y a ver si logramos rascar puntos en esos 3 partidos que son muy difíciles. Pero eso, voy a preferir un calendario más fácil, aunque, como siempre se dice, es mejor recibir a equipos como el Barcelona o el Real Madrid a principio de temporada que una vez que están ya en
en plena lucha, ¿no? Yo, por ejemplo, el partido en el Las Palmas-Barcelona del año pasado en el Camp Nou, recuerdo que el Barcelona ganó 5-0, pero le costó trabajo desbordar mucho el juego de Las Palmas, porque como por lo que veo aquí, Las Palmas le ganó lo que más le gusta tener al Barcelona, que es la posesión, y fueron los goles sobre todo en contras, y casi todos, vamos, le metió el 1-0 en el minuto 14 y hasta el final del partido no logró meter 4 goles más, pero yo recuerdo haber visto ese partido y le costó. ¿Quique Setién puede plantar cara? Sí, podemos plantarle cara al Barcelona. Las esperanzas de victoria son muy pocas. Lo que digo, como el año pasado, llevamos 19 años sin ganar allí. Pero que digo el año pasado, que la gente no se venga abajo porque perdamos con el Barcelona en el primer partido en su casa, que es lo normal. Que perdamos ese partido. Pasa el 95% de las veces, quizás, ¿no? Y más con equipos de este calado. Yo, mi punto de vista, a mí no me importa empezar con el Barça o con el Madrid pronto. Yo creo que al final jugamos todos con todo. Lo que dice Miguel es un dato importante en cuanto a clave Betis, ¿no? Ganarte, digamos, al público pronto para tener tranquilidad, sí, es muy importante. Pero también no muy halagüeño por mi parte. Setién, equipo nuevo, modelo de juego nuevo, los jugadores todavía, aunque sea primera jornada, no todos los automatismos aprendidos, digamos. El Barça de Valverde, que Valverde por lo general es un técnico que sin balón trabaja muy muy bien los equipos, entonces me estoy imaginando ya el escenario de partido, el Betis intentando sacar el balón y el Barça presionando arriba como animales, y después que bueno, que aparte de tener un pedazo entrenado como Valverde, tienen lo que tienen en el campo, ¿no? Que no lo vamos a descubrir ahora. Lo más probable es que se pierda, sí, pero bueno, también que esté Setién en el Betis. Yo cuando empezó a sonar, y yo soy pro Setién, lo digo ya, el bético tiene que también, digamos, que educarse también. Si es que no estamos acostumbrados a fijarnos en el equipo que es replegadito atrás, la contra, gana, y sí, eso está muy bien y es totalmente válido, exactamente igual de válido que lo que plantea Setién, pero el bético también se tiene que educar, que esta es otra forma de juego totalmente válida, y que, hilando un poco con lo que decía antes de los pases atrás pitados y demás, la gente tiene que entender que si corremos todos para adelante no se pueden marcar goles, o sea, es que no se puede, es que hay que jugar también para atrás. Entonces pues que sí, va a ser complicado, que el Barça es complicadísimo seguro, que perderemos, pero bueno, a ver si por lo menos damos una imagen, no perdemos, no hace falta que perdamos 6-2 como con Poyet, que verá que fue un partido bastante pobre, pero que se puede perder de muchas formas, lo que quiero decir, ¿no? A mí lo que me preocupa de un inicio tan fuerte de calendario va de la mano de la situación social que describía Miguel. Yo últimamente casi presto más atención a lo que viene a rodear al Betis que lo que viene a ser el terreno de juego en sí mismo. Me preocupa más el hecho de que pasen esas 5 o 6 primeras jornadas y el Bético ya haya sentenciado al entrenador y haya sentenciado a los futbolistas, y ya se haya terminado la liga para el Bético a 32 jornadas del final. No sé si me explico. No sería válido. Estoy haciendo una situación totalmente hipotética. A lo mejor me llevo una sorpresa, pero por lo general, por la línea que estamos viendo en los últimos años, y si de 5 partidos el Betis suma 4, Setién ya no valdrá, sus ideas serán muy peligrosas, lo que hay que hacer es irse hacia atrás. En fin, que todo lo que se genere, si se genera algo de ilusión durante esta pretemporada, que algunos fichajes lo han generado, Serra Ferrer lo ha generado, incluso el propio Setién, con su discurso, está enganchando a bastantes béticos que eran escépticos. Por ejemplo, a mí pues me está convenciendo lo que viene a ser la teoría genérica, ¿no? de mi modelo de juego. Bueno, pues tiene estos fallos, tiene estas virtudes, y se tiene que implantar de alguna forma y con tiempo, ¿no? Pero un inicio fuerte de temporada y malos resultados en el Betis es sinónimo de fracaso absoluto, directiva de dimisión, entrenador de dimisión, jugadores mercenarios. Y eso lo único en que lo que desembocará será probablemente en una destitución temprana para que Ángel Aro
pues desvíe la atención y los gritos desde el palco hacia otro lado, hacia el banquillo. Otro entrenador salvavidas, otra indemnización millonaria, porque recordemos que Quique Setién tiene 3 años de contrato, y eso puede ser una calamidad, salvo que Ángel Aro se mantenga firme en sus convicciones y le dé cancha a Quique Setién a los futbolistas que Lorenzo Serra Ferrer ha firmado. Y todo esto en un hipotético caso, vuelvo a repetirlo, de que el Betis no supere con nota esos primeros 5 o 6 partidos. Mira, un caso que estáis hablando de inicio de temporadas, ¿vale? En la temporada 2011-2012, el Betis comenzó ganando los 4 primeros partidos, ¿vale? Fue líder. Recordamos el 2-3 en el campo del Bilbao, y después hasta la jornada... Estuvo 10 partidos sin ganar. 10 partidos hasta sin la ganar. jornada 15 no volvió a ganar, que fue el partido que con aquel gol de Rubén contra el Valencia. Exactamente, en el Villamarín. Que le salvó la vida a Pepe Mel. Y después volvió a ganar, fueron 3 partidos seguidos. Al Atlético de Madrid fue uno de ellos, quizás. Atlético de Madrid y Sporting. Las rachas de Mel no están, que las rachas de Mel no están a la mano de cualquier entrenador, ¿sabes? Son rachas muy, muy difíciles, ¿no? De conseguir. Pero lo que te quiero decir es que no un buen inicio o un mal inicio de temporada no te va a marcar la temporada. No, desde luego que no. Igual que las rachas de Mel no son lo habitual en el fútbol, por eso decía que el inicio es un auténtico, el mes de septiembre del Betis es un auténtico, ahora que está acabando el Tour de Francia, un auténtico Tourmalet, ¿no? Pues jugar contra el Celta, que aunque creo que el Celta este año no se está reforzando bien y va a ser un melón por calar. Sigue teniendo jugadores muy interesantes y que se conocen. Han mantenido una base, no como el Betis, que ha vuelto a cambiar básicamente la estructura del equipo. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. No digo que el Betis no pueda ganar en casa al Celta, evidentemente, pero que se enfrenta a equipos que han cambiado poco su estructura también, porque no han hecho un plan renove como el Betis, como los que lleva haciendo el Betis 4 o 5 años, de cambiar a todo el mundo. Ese es el peligro de un inicio así, quizá. Y sobre todo, vuelvo a repetirlo, yo sé que Pepe es muy pro Setién, pero la propuesta de Setién en el Benito Villamarín, para mí, es gasolina. Entonces, eso ha unido a unos malos resultados. Yo creo que las pitadas pueden llegar en cualquier momento. Claro, y también, por ejemplo, yo voy más a la cabeza del jugador. Es decir, por ejemplo, Camarasa hablaba de que sabía, ¿no?, que en el Betis no era fácil jugar, lo convulso que estaba la situación, que él es consciente de cómo está el Betis. Y bueno, si le convence, él se dice, oye, este año va a ser diferente, ha venido tal entrenador. Si a ese jugador en su primer partido en casa ya se le pita, ese jugador, pues ya la actitud puede ser muy diferente, en plan, hablando mal y pronto, ¿dónde coño me he metido?, ¿sabes? Y eso condiciona, o sea, que al final los jugadores son personas a las que se le ha vendido un proyecto, un cambio de realidad social, y si a la primera de cambio ve que nada ha cambiado, pues su actitud puede que sea muy diferente, y eso hay que tenerlo en cuenta, y creo que la afición debe aprender un poquito a dar cierta paciencia, que, repito, el Betis fue el primer equipo de Europa, la primera afición de Europa en pitar a su equipo, y no creo que seamos los peores de Europa, no sé. La exigencia fue mala consejera en ese caso. Yo, lo que decís, mi opinión, y bueno, que cada uno haga lo que quiera. Yo soy abonado de hace 15 años y a mí nunca, todo el mundo que ha jugado al fútbol, a mí nunca me ha gustado pitar en los 90 minutos, la verdad. Yo he visto actuaciones pésimas de jugadores, he visto jugadores arrastrarse, pero es muy raro que yo alguna vez habré pitado, pero por causas extraordinarias. Pero no puede ser, en mi opinión, que un jugador que falla 3 pases en el minuto 20 se le esté pitando, porque son personas y tú, cuando estás en tu trabajo y te pitan, te tiembla el pie. Y cuando te tiembla el pie, tú el pase no lo das igual ni el control lo haces igual. Para eso, yo siempre lo he dicho, minuto 90, termina el partido, te quedas y pita y lo que tú quieras, exactamente. Pero no sé, a mí creo que hay una parte ahí que el discurso de como son futbolistas y cobran tanto, se le puede hacer con ellos lo que quiera, no sé. Yo ahí soy un poco discrepo en ese aspecto, la verdad. Porque son personas, porque sí. No por pitar van a jugar mejor, ni el siguiente pase lo va a dar mejor. Que eso es algo que
que dice, no, le pito para que aprenda que ese pase está mal. A ver, Sí, que él lo él ya sabe. sabe que el pase está mal. Exactamente, Si no llega a su destino, él ya lo sabe. No hace falta que le pites para hacerle ver que la ha hecho mal. Esa es mi línea de pensamiento, por lo menos. Y después, con lo que la hipótesis que ha puesto Carlos, yo la verdad que este año estoy más tranquilo que otro. Tiene cierto paralelismo a otros años, sí, porque digamos empezado un proyecto nuevo, demás. Pero creo que en el banquillo tenemos una persona que está muy, muy, muy convencida de su idea, que eso en situaciones límite vale mucho, porque si él está convencido en su idea y sigue entrenándolo y los jugadores le creen, al final los resultados van a llegar, estoy totalmente seguro. Y bueno, y que también, verás, es que si queremos ser un club como lo que hemos sido toda la vida, tendremos que empezar por el fútbol, digo yo. No vale nada más con tener 50.000 socios y con tener un campo con 60.000 asientos de capacidad. Tendremos que empezar a jugar al fútbol y ser superior al rival y querernos superior. Ese Betis que todo el mundo anhelamos, ¿no? Y yo creo que con Setién eso se puede conseguir. Que sí, que faltan todavía unos fichajes y demás, y que bueno, y que también el primer año de Setién, si Dios quiere, se queda 3 años, estoy seguro que el primer año va a ser el que menos buen fútbol va a hacer, porque quiera o no, esto es una idea a largo plazo, pero el Bético ahora mismo no quiere largo plazo, quiere corto plazo. A ver cómo va la balanza de el interés del Bético en el corto plazo y lo que pretende Setién a largo plazo. Esperemos que se cumpla y que vaya bien. Es importante lo que comentas, Pepe, de que es un entrenador con una idea muy clara y que no la va a cambiar, ¿no? Porque si hemos visto muchos entrenadores en el Betis recientemente de andar probando constantemente cosas, muy perdidos, y Setién tiene claro cuál va a ser el camino que le va a llevar al éxito o al fracaso, pero el camino lo tiene clarísimo y no va a andar titubeando. Y creo que eso es bueno, porque al final ese titubeo el jugador lo percibe, ¿no? Y nos ayuda. Es decir, Carlos, por ejemplo, comentaba también antes, cuando PBML tenía una filosofía muy clara, y en la jornada 3, tras 2 tropiezos, uno en Liga y otro en Europa League, pues ya cambió todo, ¿no? Ya no quería tocar y ya quería contraatacar. Y con Setién eso no va a pasar, ¿no? Y por tanto el jugador tiene claro la idea, y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Pero bueno, al final, como todo, es que la pelota entre, y eso será lo que tranquiliza a la gente, lo que haga que el jugador crea más en la idea. Y ojalá este año se falle menos, ¿no? Que yo soy de los que dije, además, en varios programas aquí en el podcast de Beticismo, que al Betis el año pasado le faltó más gol que fútbol, que hubo muchas ocasiones en las que se jugó bien, pero que no había manera que entrara la pelota, que Sanabria fallaba cosas duras de ver repetidas, que Rubén no tenía sus días, y a ver si este año el fútbol es un poquito más agradecido, por lo menos la puntería, ¿no? Se mejora. Bueno, nos quedamos sin tiempo para mucho más. Solo comentar, bueno, el derbi contra el Sevilla, el primero es probablemente en Reyes, como en otras ocasiones, a final de la primera vuelta, y la penúltima jornada, ya el 13 o el 14 de mayo. Eso ya estará por ver en qué nivel llega el Betis, por supuesto, pero es un partido importante para el beticismo. Y claro, todo lo que hemos comentado sobre el calendario y los posibles resultados, recordamos que son hipótesis, que todavía queda mucho para comprobarlo, y esperemos que sean los resultados más positivos posibles. Nos despedimos ya. Muchas gracias a todos por haber estado allí, y por supuesto muchas gracias a Pepe Tocoro por haber estado con nosotros en su primer programa y el 7º nuestro. Muchas gracias a ustedes, chavales, un placer, ¿eh? Muchas gracias a José Luis también por seguir aquí al pie del cañón. Creo que eres de los pocos que has repetido en todos los programas. Sí, creo que no me he saltado ninguno todavía. Y por supuesto, Miguel Verdugo, un placer estar otra vez junto a ti. El placer es mío, y nada, espero que la gente haya disfrutado y nada. Recordarle a nuestros oyentes que, por supuesto, aparte de leer nuestros análisis en la página web, pueden escucharnos en iTunes y en iVoox. Sin nada más, se despide de ustedes Carlos García. Nos escuchamos en el próximo programa.